¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que, que a la mera hora son varias enfermedades las que pueden dar eh, por la forma de cómo nos portamos o lo que hacemos diariamente. Y vamos a hablar de lo que eh, son varias enfermedades, o sea, ataques cardíacos, alta presión, eh, pues lo que son embolias, derrames cerebrales, etcétera, etcétera, cosas por el estilo. Y bueno, eh, obviamente vamos a leer de la Biblia. ¿Por qué se provocan estos males o estas enfermedades en las personas? Y, y pues obviamente lo primero que, que que provoca esto es el ansia, o sea, la ansiedad. Y vamos a leer también, vamos a leer en la Biblia lo que más o menos dice el Señor Jesús acerca de la ansiedad. ¿Y por qué hablo de la ansiedad? Porque de la ansiedad, o sea, nosotros pensamos que las enfermedades vienen nomás porque sí, no porque nuestro cuerpo está dañado o por lo que tú quieras y gustes, pero no es así. Lo principal es lo espiritual. Lo espiritual eh, afecta lo que es el alma y nuestro pensar, y luego después eso provoca una enfermedad en nuestro cuerpo. Entonces vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 6, y vamos a empezar a leer el versículo 25. Ahí hay un subtítulo que dice el afán y la ansiedad. Acuérdense que el afán y la ansiedad es muy parecido, o sea, el afán es querer hacer más y la ansiedad es porque no tengo algo, estoy ansioso o porque no me llega o porque no lo tengo o porque no lo puedo alcanzar, este, me pongo ansioso y el afán es querer más, 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 más. Y entonces, obviamente, eso acelera nuestra forma de vivir interiormente en el corazón, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis, perdón? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles eh, se manejaba como los gentiles eran los que no creían en el Dios que nosotros creemos. Bueno, que ahora creemos porque al final de cuentas, después de Israel, cuando se fue Jesús, pues los apóstoles empezaron a derramar todas las buenas nuevas, no nada más a los judíos, sino a toda la gente, que eran los gentiles, que eran los que no eran judíos.
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjate lo que dice el último versículo del 34. Dice, basta a cada día su propio mal. Los males, obviamente, ¿quién los manda? Satanás. Los manda a los días, a cada día lo está mandando. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros nos preocupamos, nos afanamos, nos alteramos por las cosas que pasan diariamente, por las cosas que todavía no hemos podido realizar y que obviamente si tú te tomas el, el pulso cuando estás tranquilo, es un pulso. Y cuando estás preocupado, es otro pulso diferente, mucho mayor, mucho más acelerado. Entonces, ahí es donde empieza el problema. El problema empieza con la ansiedad y con el afán. El afán o sea, vamos a hablar del afán más específicamente. El afán es algo que tú quieres llegar a tener y que todavía no lo tienes. Entonces, estás tratando de hacer más para poder alcanzar ese objetivo que quieres. Que puede ser todo lo que platicó ahorita, lo que nos dijo Jesús a través de la palabra, de que quieres tener más, que quieres vestir mejor, que quieres tener mejor casa, que quieres tener un mejor carro, que quieres tener para viajar, vacaciones, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, por lo mismo, está uno tratando de alcanzar la meta que nosotros nos hemos propuesto. Y ese es un afán muy fuerte. Y eso nos afecta mucho en la salud, nos afecta en la alta presión. ¿Por qué afecta en la alta presión? Pues porque empieza a acelerarse el cuerpo y entonces obviamente el cuerpo empieza a sentir los estragos del afán que traemos diariamente. ¿Cuánta gente no está teniendo ataques cardíacos, jóvenes, hasta de 40 años, este, derrames cerebrales, eh, embolias, etcétera, etcétera? Se sobrecargan al corazón, sobrecargan a la mente, sobrecargan el alma y entonces provoca que se empiece uno a enfermar. Y estamos viviendo al día por alguna situación, entonces estamos preocupados porque no vamos a tener a lo mejor pensamos que no vamos a tener el dinero para poder pagar esas cuentas. Pero si nosotros creemos en Jesús y creemos en Dios, en que Él nos va a ayudar, porque Él nos ayuda siempre, Él siempre está con nosotros, aunque a veces no lo entendemos y no lo sentimos, muchas de las veces no lo sentimos que Él está con nosotros, pero sí está, porque es una promesa de Jesús. Y las promesas de Jesús son verdaderas, no hay una mentira, no existe la mentira en Dios. Y Jesús es Dios. Entonces, Él nos prometió que siempre iba a estar con nosotros y siempre está, pero a veces nosotros nos sentimos solos porque creemos que a lo mejor no está o que nos ha abandonado. Y todos lo hemos sentido, yo también lo he sentido a veces, pero después recapacito y digo, por favor, pues sí, acuérdate de todo lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Entonces, ¿cómo es posible que haya hecho todo lo que hizo y luego después te deje abandonado? No puede ser. O sea, eso no es posible.
y menos cuando, acuérdense que cuando tenemos una dificultad fuerte, todos te abandonan, todos, hasta los parientes más cercanos, pero Jesús no, Jesús está contigo. En lo peor del tiempo que puedas pasar, ahí está. Es cuando más está. Es cuando más está pegado a ti, o cuando más está pegado a mí. ¿Por qué? Porque Él nos ama, tan sencillo como es. Nos ama como a su propio Hijo nos ama Dios. Dios nos amó tanto al mundo, o tanto a las personas que viven en el mundo, que mandó a su único Hijo a pagar por todos nosotros, para que pudiéramos ser salvos y pudiéramos llegar al reino de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir esa presión sobre nosotros? Acuérdate, nosotros tenemos la autoridad en nuestra boca. Acuérdate que tenemos la bendición y la maldición en nuestros labios, en nuestra lengua. Nosotros, dice en la palabra de Dios, que todo lo que nosotros atemos en el mundo, o atemos aquí, en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y esa es una regla y una ley que tiene el Señor, nuestro Dios, para con nosotros. Todos tenemos esa capacidad de hacerlo. No hay nadie que no la tenga esa capacidad. Que no la usemos es otra cosa, pero que existe, está. Entonces, por lo pronto, a mí me ha pasado y voy a decir mi experiencia porque es la que yo conozco. Yo he estado también, una vez estuve accidentado de una pierna y por lo mismo del accidente hubo un tipo así como medio, como susto, como lo normal porque te pasó un accidente, yo no perdí la conciencia, entonces duré aproximadamente 15 días después del accidente, no, no después, 15 días después, no, duré más tiempo, duré yo creo que a lo mejor una semana más 15 días aparte, una semana en el hospital y 15 días aparte con ese intranquilidad en el corazón, o sea, es como un susto, como algo así. Entonces, yo sentía que el corazón estaba latiendo más rápido que lo normal. ¿Qué fue lo que hice? Pues tienes el poder en la boca. Entonces, lo que hice fue una oración así. En el nombre de Jesús, yo echo fuera y pido perdón, Dios, por estar ansioso, por estar asustado por el accidente que tuve. En el nombre poderoso de Jesús. Yo echo fuera ese espíritu que quiere hacerme sentir ansioso en el nombre de Jesús. Porque es un espíritu que está dentro. Porque uno abrió la puerta a la hora de que tuvo el accidente. Yo no sé qué hayas tenido tú en tu vida o qué te haya pasado, pero abres una puerta. Y esa puerta, al abrirse esa puerta, se mete ese espíritu. Y no quiere decir que vayas a estar de endemoniado, ni lunático, ni cosas así. No. Pero sí está viviendo contigo. Y lo que puede hacer es enfermarte. ¿Por qué? Porque tú abriste la puerta. Porque yo abrí la puerta. Es una puerta espiritual. Es una puerta emocional y espiritual. Tú no vas a ver esa puerta que se abre, pero se abre. Y entonces se mete ese espíritu y está viviendo contigo. O está viviendo conmigo. Y entonces él va a provocar varias enfermedades, puede provocar cualquier tipo de enfermedad o le habla a una enfermedad específica para que venga a entrar porque está abierta la puerta. Él tiene autoridad también para poder hablarle a alguien más para que le ayude a hacer cosas malas para ti
tu vida, en tu existencia. Entonces, primero tienes que pedir perdón por haber tenido ese sentimiento de miedo, de susto, de lo que tú quieras y gustes, lo que hayas sentido, lo que te haya pasado de repente. Si no sabes qué te pasó, porque Satanás, mira, Satanás no quiere que sepas dónde abriste tú la puerta. ¿Por qué? Porque si tú sabes cuál fue el sentimiento que tuviste, vas a pedir perdón a Dios. Y cuando tú le pides perdón a Dios, entonces ya no tiene autoridad sobre ti, tú lo puedes echar fuera de tu vida. Porque Dios te perdona. El problema de Dios el problema no es de Dios que para perdonar, Él perdona todo lo que uno pide perdón. El problema es que nosotros no lo pedimos el perdón. Porque muchas veces no sabemos ni qué fue lo que hicimos. No lo vamos a recordar. ¿Sabes por qué no lo vamos a recordar? Porque Satanás está metido aquí, a través de algún demonio, algún espíritu, está metido aquí y te va a provocar en tu mente que no te acuerdes para que no pidas perdón. Porque sabe que si tú pides perdón, él se tiene que salir. Entonces, por eso la oración primera que yo hice fue pedir perdón por lo que yo había sentido, el sentimiento que yo tuve. Porque yo le estuve pidiendo al Señor, muéstrame qué fue lo que hice mal, para poder pedir perdón. Y entonces ya me mostró que yo había tenido un temor normal por el mismo accidente y que yo había abierto una puerta. Entonces, hago la oración para pedir perdón, echo fuera al enemigo que estaba viviendo conmigo y luego después le ordeno a mi corazón que se tranquilice, que baje las pulsaciones a 70 por minuto. Y en 5 minutos se bajaron las pulsaciones a 70 por minuto. Y esto no es una fábula, no es una historieta para decir que nomás yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Muchas veces creemos que no podemos, pero todos tenemos esa autoridad. ¿Tú crees que yo no tienes una autoridad de decirle al cáncer, vete de aquí en el nombre de Jesús? Tú tienes la autoridad para decirlo. Pero también tienes que entender y saber y conocer el por qué el cáncer entró en tu vida. Todas las enfermedades entran a nuestra vida por una puerta que nosotros abrimos, cualquiera que sea. Puede ser un mal comportamiento mío, puede ser una mala actitud mía, puede ser eh, alguna declaración, porque puede ser un espíritu generacional que viene de padres, de abuelos a padres, a hijos. ¿Qué es lo que te pregunta el doctor cuando vas al doctor? Y que te dice, ha tenido eh, sus antecesores, han tenido cáncer, han tenido esto, han tenido lo otro. Ah, entonces si ellos tienen, usted está propicio. Haz de cuenta que te están diciendo, el chamuco que traía ya tu abuelo, tu bisabuelo, y luego se vino el abuelo, y luego a tu papá, a tu mamá, y luego a ti. O sea, tú tienes que cortar eso, destruir eso. Esa es como si fuera una maldición que viene de bisabuelos, abuelos, y etcétera, etcétera, y que quiere llegar a ti, y luego con tus hijos y con tus nietos, etcétera, etcétera. Entonces, le ordeno a mi corazón que se tranquilice y se tranquilice. Pero ya hice otra cosa antes. Pedí perdón, eché fuera el demonio y luego después pedí y ordené a mi corazón que se tranquilizara. Y le pido al Señor que me sane mi corazón, que sane mis sentimientos.
y entonces son sanados y ya se tranquilizan. Me tranquilizo, te pones en paz con Dios, te pones en paz contigo mismo, porque tú ya pediste perdón y ya estás tranquilo. Y entonces esa alta presión se va. Esa provocación de que te vayas a enfermar del corazón o de algún derrame cerebral, se va. Cuando yo estaba recién convertido y tenía poco, el enemigo vino una vez y me dijo, como tu abuelo murió de diabetes y tu papá de embolias, así te voy a enfermar a ti. Fíjate, más para que veas lo que el enemigo hace y lo que trata de hacer. Trata de convencerte de que va a pasar lo mismo contigo. Y cuando eso pasó, yo le dije, no, aquí no vas a entrar, porque aquí ya se rompió cualquier tipo de espíritu de enfermedad generacional, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo lo creo, créelo tú también. ¿Qué te falta para creerlo? ¿Para qué quieres que pase? ¿Para qué te esperas a que pase? Yo he visto gente que no pide perdón y sigue enfermo de cáncer y se muere de cáncer. Inclusive dirigentes espirituales han muerto de cáncer y yo les he dicho, te falta pedir perdón y me dijeron, no, él no necesita hacer eso porque él ya está acá en un nivel espiritual muy bueno. Pues se le quitó el cáncer y después le volvió y se murió. Así de simple. ¿Y qué pasó? Que no pidió perdón por lo que haya sido. A veces creemos que pedir perdón, a veces es pedir perdón porque maté a alguien o porque eché una maldición a alguien o por lo que tú quieras y gustes. No, hay mucho tipo de fallas que tenemos que pueden ser normales, o sea, que nosotros lo vemos como normal y que creemos que eso no es un pecado y para Dios sí es un pecado. Ahora bien, si ya tienes la alta presión, yo no te estoy diciendo que dejes de tomar la medicina. Primero haces ese tipo de oraciones y echa fuera lo que puedas traer. Y, por, y pregúntale a Dios o que pregúntale al Espíritu Santo que te muestre qué puerta abriste. Y no quiere decir que eres un pecador que no va a llegar al cielo. O sea, eso no es así. Dios le da entrada a cualquier persona que ya aceptó al Señor Jesús, le va a dar entrada, pero primero tiene que limpiarse. La persona se tiene que limpiar antes de llegar al cielo. Yo he orado por personas que antes de morirse piden perdón un día, 8 horas, 3 días, y el Señor nos lleva a orar por esas personas, porque Dios se las quiere llevar con Él. Y hay oposición para que ores por esas personas. Y cuando oras por esas personas, se liberan, empiezan a ver el mundo espiritual y se van con Dios. O sea, necesitamos entender que no es de nosotros, o sea, lo que nosotros a veces condenamos, Dios no lo condena. Está esperando a que pidamos perdón para rescatarnos, para llevarnos con Él. No debemos de decir que fulanito o sultanito se va a condenar. Eso está mal. Nosotros no sabemos quién se va a condenar o no. Los únicos que se pueden condenar, te voy a decir, mira, te voy a enseñar en Juan, que pues es Juan. Juan ahí viene muy bien explicado, ¿no? Y dice en el capítulo 3, fíjate,
ya me estoy saliendo del tema, pero bueno, ya lo expliqué cómo es el tema, de qué se trata eso. Entonces, necesitamos orar de esa manera. Y yo no te estoy diciendo que te quites las medicinas. El doctor mismo te las va a quitar cuando él vea que tu corazón está tranquilo, que a lo mejor ya te bajó el colesterol, ya no lo tienes, o sea, muchas cosas que pueden pasar dentro de tu cuerpo y que al final de cuentas, cuando uno pide perdón y pide también la sanidad y esas cosas que estuve platicando ahorita, se elimina todo eso. Nosotros no podemos condenar, pero te voy a decir quién es el que se condena. Es más, lo vamos a leer y te vas a dar cuenta quién es cómo se condenan a las personas. Dios no condena a las personas. Las personas mismas se condenan solos. Fíjate, dice en el capítulo 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, fíjate, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, aman más las cosas del mundo. ¿Qué son las cosas del mundo? Pues la borrachera, el sexo, la maledicencia, el estar engañando gente, el estar robando, el estar timando, estar fisgando o fisgoneando, querer las cosas que tiene el vecino, que dice que no los debes de tener o ambicionar, muchas cosas. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, todos los que hacen las cosas malas en el mundo no quieren acercarse a Jesús. No quieren. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. O sea, para que no sea corregido por Dios. Eso es todo el cuento. Y porque Satanás no quiere que te acerques a Dios. No eres tú el que no se acerca. Satanás provoca que no te acerques. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Dios condena a las personas? No. Las personas se condenan solos. Dios está pidiendo y está buscando que todos nos salvemos, pero no todos nos vamos a salvar porque no todos queremos ser salvados. Y porque nos dejamos dominar por el pecado, que es Satanás. Satanás es especialista en pecado. Y él lo que quiere es destruirnos. Y él quiere que no llegues a la salvación para poder decir, gané, lo destruyeron. Ahora ya lo sabes. Ya no hay para dónde te hagas. Entonces, ya vimos esto, lo que es tener alta presión y cosas del corazón. Heridas del corazón, falta de perdón a los demás provoca que haya heridas en el corazón. La persona que te hizo algo mal o que a lo mejor te dijo alguna soncera o tontera, alguna mala palabra que te cayó mal, esa persona ya se le olvidó porque lo hizo como un comentario. Pero tú la recibiste como una agresión. O si alguien te robó a ti, tú sientes que él te hizo algo malo y no lo perdonas. Y si no lo perdonas, él a lo mejor ya se le olvidó andar robándole a otro de diferente.
porque las cosas que está haciendo son cosas malas, pero te hizo un mal a ti, y tú, ¿y sabes cuál es el más mal que tienes? Que no perdonas a esa persona. O sea, si yo te digo, oye, aquella persona que te hizo esto merece ser salvado por Dios, y tú lo vas a decir, no, hombre, hombre que se refunda en el infierno. Eso no es perdón. Tenemos que perdonar. Yo quiero que todos se salven. Todos los que están oyéndome y los que no me oyen, que ojalá que me oyeran, que sepan que debemos, todos queremos, yo quiero que se salven todos. Dios quiere que se salven todos. Y yo he visto gente que yo creo que no se iba a salvar por alguna razón, y luego Dios me muestra que sí se salvó, que Él lo rescató como quiera. Así tuve un tío. Yo pensé que se había ido al infierno. Y a la mera hora el Señor me mostró, ayunando y orando por 3 días, y Él me mostró que Él había mandado ángeles al infierno a rescatarlo, y venía con una cara feliz yéndose al cielo con los 2 ángeles que lo llevaban. ¿Por qué lo sacó del infierno? Te voy a decir una cosa. Si quieres, divúlgalo. Jesús tiene las llaves del infierno, porque Él venció a Satanás. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Si Él quiere sacar a la gente del infierno, la saca. Hay promesas aquí que dicen que si yo soy salvo, yo y mi casa seremos salvos. Entonces, si una persona de mi casa hizo algunas cosas malas y está en el infierno, nomás por la promesa que tienen sobre mí de que yo soy salvo y mi casa será salvo también, Él va y rescata a esa persona y se lo lleva al cielo, aunque no lo merezca. Yo tampoco merezco estar en el cielo. Tú tampoco lo mereces. Pero la misericordia de Dios y la gracia de Dios es mucha, es demasiado. Es, es suficiente para todo el mundo, para todos los que han vivido en este mundo, para todos los que van a vivir hasta que se acabe esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras cada día, cada vez que tú quieres mostrarnos las cosas como son realmente. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a no tener esa ansiedad, a no tener ese afán, Señor, y que podamos ser verdaderamente, que busquemos a ti, Señor, a ti y a tu justicia, y que todo lo demás va a ser añadido. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, y yo lo puedo decir, y creo que para todos es lo mismo. Si no, no estuvieras aquí, no estuviéramos aquí. Hasta aquí nos has ayudado, Señor, y no nos ha faltado, porque hemos tenido que comer. No estamos muriéndonos de hambre. Tenemos auto, tenemos casa, tenemos un techo donde dormir, tenemos servicios, etcétera, etcétera. Y todo es por ti, Señor, porque tú siempre nos has soportado y nos has tenido en tu mano derecha, que es nuestro Señor Jesús. Siempre ha estado con nosotros y siempre va a estar hasta el fin de este mundo. Te damos gracias, Señor, y sánanos de cualquier enfermedad que podamos tener. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos, y vemos la próxima semana otra cosa diferente. Hasta luego.